¿Qué pasaría si el alma antigua de Chipre no fuera griega, sino algo mucho más viejo, enterrado en huesos, y que solo ahora se alza del polvo? Chipre. Una tierra llamada griega por derecho de nacimiento, desde los ritmos de su lengua, hasta los santos en sus capillas, hasta los mitos tallados en mármol. Y sin embargo, algo no encaja. En 2025, un proyecto revolucionario, el estudio del biobanco Ciprome, dirigido por el profesor Konstantinos Deltas, secuenció el ADN de más de 1.400 chipriotas modernos. ¿Su objetivo? Rastrear las raíces genéticas de un pueblo largamente dividido por la cultura, pero unido por la tierra. Lo que descubrieron dejó atónitos incluso a los científicos. Solo entre un 10 y un 30% de las líneas paternas chipriotas se remontan a los antiguos griegos micénicos, quienes supuestamente dieron a la isla su identidad griega. En cambio, los haplogrupos paternos dominantes no eran en absoluto egeos. Eran J2A, M410, G2, P287 y E, M78, marcadores compartidos con los primeros agricultores de Anatolia. Comerciantes levantinos y migrantes prehistóricos del creciente fértil. En términos simples, el ADN de Chipre es más antiguo que la propia Grecia. Y aún va más allá. Las cronologías arqueogenéticas muestran ahora que el núcleo de la ascendencia chipriota es anterior a la guerra de Troya, anterior a los dioses olímpicos, incluso anterior a la lengua griega. Estos genes se remontan al Neolítico acerámico, alrededor del 8800 A.C., cuando los primeros agricultores de Levante y Anatolia pisaron la isla. Gente que nunca había oído la palabra ellas. ¿Y qué significa eso? Significa que la identidad griega, aunque real, poderosa y valiosa, fue una herencia cultural, no un origen genético. Imagina que te dicen que la nación a la que perteneces es solo tu superficie. Que debajo yace una herencia olvidada, una que no se enseña en las escuelas, no se canta en himnos, no se talla en banderas. Chipre no es una isla griega con raíces antiguas. Es una isla antigua, que lleva una máscara griega. ¿Y esa máscara? Llegó siglos después de que la isla ya hubiera construido templos, enterrado ancestros y levantado ciudades, mucho antes de que la primera sílaba griega se pronunciara jamás. ¿Pero quiénes fueron estas personas? Estos ancestros pregriegos que no dejaron poemas, pero sí dejaron su sangre. ¿Quiénes fueron los verdaderos fundadores de Chipre, antes de que llegaran los mitos? Miles de años antes de que Homero cantara, Chipre ya había sido poblada, y era espiritualmente compleja. Regresemos. Muy atrás. Antes de que la tinta de Homero se secara, antes de que los guerreros aqueos miraran hacia el este, antes de que existiera siquiera el concepto de griego, Chipre ya estaba viva. Respirando. Poblada. Sagrada. ¿El verdadero comienzo? Entre el 8800 y el 8600 a.C. Esta fue la aurora del Neolítico acerámico, cuando una ola de colonos, hoy conocidos como los agricultores del Neolítico precerámico B, PPNB, cruzó desde el Levante y Anatolia hacia esta isla misteriosa. No trajeron espadas. Trajeron semillas. En Choirocoitia y Calabazos Tenta, construyeron viviendas como nunca antes se habían visto, estructuras circulares de Toloi, perfectamente alineadas, simbólicamente construidas. Dentro, los arqueólogos hallaron vasijas de andesita, figurillas de piedra caliza y una historia susurrada en silencio. Una historia de estructura, de geometría sagrada, de conexión con la tierra y el ciclo. Pero nada golpeó más fuerte que lo que se halló bajo la tierra, una tumba de 9500 años de antigüedad, donde un humano había sido enterrado junto a un gato. La evidencia más antigua de compañía humano-felina en el mundo, incluso más vieja que los templos de Egipto. Un momento congelado en el tiempo, que revela no solo domesticación, sino vínculo emocional. Esto no era supervivencia. Esto era sociedad. Y la genética lo confirma. Su ADN,
rastreado en los chipriotas modernos, lleva firmas mitocondriales y del cromosoma y vinculadas al neolítico anatolio y al corredor levantino. Estas personas no fueron solo visitantes. Fueron fundadores. La capa más profunda de la identidad chipriota descansa en su sangre. Y luego, un muro de silencio. Entre el 6500 y el 5000 a.C., el registro arqueológico colapsa. 1500 años de nada. Sin entierros. Sin estructuras. Sin herramientas. Un apagón cultural que aún confunde a todos los expertos. ¿Enfermedad? ¿Colapso climático? ¿Una catástrofe olvidada? Fuera lo que fuera, borró un capítulo entero. Pero cuando el silencio terminó, no eran las mismas personas las que regresaron. Eran extraños. Con metal. Con poder. Con ambición. ¿Quiénes fueron estos intrusos de la Edad del Bronce, y qué legado forzaron en los huesos de la isla? No llegaron con mitos. Llegaron con metales, y no desaparecieron. Se convirtieron en chipriotas. El silencio terminó con el trueno del cambio. Alrededor del 2500 a.C., una nueva energía llegó a Chipre, no en forma de historias o poesía, sino con el brillo frío del bronce. Era la edad del bronce temprano, y con ella vinieron personas de Anatolia Occidental, cruzando los mares con herramientas, conocimiento y la fuerza de la transformación. Para los arqueólogos, su llegada parece una sacudida. Capas culturales enteras de los primeros agricultores de la isla fueron barridas. En sitios como Mark y Alonia, los investigadores encontraron la aparición repentina de asentamientos fortificados, metalurgia avanzada y costumbres funerarias distintas. Ninguna de las cuales coincidía con el mundo neolítico anterior. Escribieron en piedra lo que aún no escribían en lenguaje. Algunos lo llamaron una conquista. Pero el ADN, las líneas de sangre que aún laten en los chipriotas modernos, cuenta una historia más compleja. Porque estos recién llegados anatolios no solo conquistaron. Se mezclaron. Se casaron con las familias de los primeros colonos de la isla. Criaron hijos en hogares moldeados tanto por la memoria como por el nuevo ritual. Con el tiempo, enterraron sus armas, olvidaron sus nombres originales y comenzaron a hablar el lenguaje de la isla, no con palabras, sino con sangre. Su legado genético aún corre profundo. En los hombres chipriotas modernos, las líneas paternas más dominantes, J2A, M410, G2, P287 y M78. Se remontan todas a estas poblaciones agrícolas tempranas de Anatolia y el Levante. No a mitos. No a Homero. Sino a migrantes portadores de bronce que no se marcharon, se convirtieron en parte de la tierra. Fueron conquistadores que desaparecieron sin desvanecerse, absorbidos, redefinidos, renacidos. Esto no fue borrado cultural. Esto fue absorción cultural. Una lenta fusión de identidades hasta que la isla las transformó a todas. Y aún así, la mayor transformación aún estaba por venir. Porque lo que llegó después no lo trajeron barcos de bronce, sino leyendas, máscaras doradas, mitos de laberintos y dioses con truenos en sus manos. Los micénicos estaban llegando, y con ellos, la identidad griega que resonaría por milenios. Pero ¿cuánto de eso fue real, y cuánto fue invención? Los griegos no tomaron Chipre por la fuerza, la tomaron con historias. A medida que los tronos de Micenas, Tirinto y Pilos colapsaban uno a uno, alrededor del 1200 a.C., en lo que los eruditos llaman el colapso de la Edad del Bronce tardío, una marea de pánico. Hambruna y migración barrió el Egeo. Los imperios desaparecieron. Las ciudades fueron incendiadas. Los alfabetos fueron olvidados. Pero Chipre se transformó. Olas de griegos aqueos, huyendo de la guerra y la ruina, navegaron hacia el este. Y cuando llegaron a la isla, no llegaron como conquistadores, llegaron como creadores de mitos. Sin ejércitos. Sin baños de sangre. Solo cerámica.
ritos funerarios y sistemas de creencias lo suficientemente poderosos como para doblar la memoria. En tumbas de élite chipriotas, los arqueólogos descubrieron cráteras de estilo micénico, jarros de estribo y cerámicas con motivos de pulpo, idénticas a las que una vez se fabricaron en el Peloponeso. En Kourion, Palaepapos y Salamina, aparecieron nuevos estilos de entierro, cremaciones en tumbas de cámara con dromoi, una clara desviación de las tradiciones nativas anteriores. El historiador Heródoto, escribiendo en el siglo V a.C., afirmó que Kourion fue fundada por colonos argivos. Y en efecto, la cuadrícula urbana, los espacios rituales e incluso la iconografía religiosa parecen hacer eco del continente, una huella cultural de aristocracias desplazadas. Pero aquí está el giro. Los datos genéticos de chipriotas antiguos y modernos muestran que la verdadera contribución micénica al acervo genético es limitada, apenas un 10 a 30% de las líneas paternas. Según el análisis de ADN y, ¿el resto? Aún profundamente anatolio, levantino y enraizado en el suelo prehistórico de Chipre. Entonces, ¿cómo se convirtió una minoría demográfica en mayoría cultural? Porque los micénicos no necesitaban números. Tenían narrativa. Introdujeron la escritura lineal B, los nombres de los dioses olímpicos, las leyendas heroicas de Aquiles y Heracles, y una cosmovisión empapada en jerarquía ritualizada. La griegedad no fue impuesta. Fue absorbida, porque ofrecía identidad, estatus y continuidad sagrada en una era de colapso. Esto no fue herencia cultural. Fue seducción cultural, de la que se desliza en silencio y permanece durante miles de años. Pero la historia no terminó con mitos y cerámica. A medida que los imperios surgieron, de Asiria a Persia, Chipre se convirtió en campo de batalla de dioses, lenguas y linajes. Y en esa tormenta, los ancestros más antiguos se negaron a desaparecer. ¿Qué pasaría si la cultura pudiera dominar, sin ganar jamás la guerra de la sangre? Comenzó lentamente, no con una declaración, no con conquista, sino con un idioma susurrado desde las paredes de los templos. Para el 1100 a.C., las llamas del mundo micénico ya se habían apagado, pero algo curioso había sobrevivido, la idea de la griegedad. No se heredaba a través de genes. Se adoptaba, se practicaba, se representaba. En Pafos, Kition y Salamina, el cambio fue total. Los dioses cambiaron de nombre. Templos antes dedicados a diosas de la fertilidad del oriente ahora resonaban con oraciones a Afrodita, nacida, decían, de la espuma marina chipriota. También cambiaron los alfabetos. El antiguo silabario chipro-minoico, e incluso la lengua etiochipriota, se desvanecieron. En su lugar surgieron alfabetos griegos, cincelados en piedra, enseñados en los mercados, hablados en los tribunales. La transformación fue cultural, no biológica. Porque bajo esta máscara griega, el ADN contaba una historia más silenciosa. Una que desafiaba los templos y resistía las banderas. Estudios modernos de ADN autosómico, incluidos los publicados por el biobanco Ciprome en 2025, revelaron que el genoma chipriota aún resuena no con poblaciones egeas, sino con italianos del sur, armenios y pueblos levantinos. Los segmentos genéticos compartidos no se remontan a la Grecia continental. Pulsan desde el Neolítico de Anatolia, desde la Siria de la Edad del Bronce y desde linajes más antiguos que el propio mito helénico. Es una contradicción que no resulta cómoda. ¿Cómo puede una isla entera hablar griego, rezar a dioses griegos y escribir en alfabetos griegos, y sin embargo portar casi nada de sangre egea? La respuesta es seducción. La identidad no fue impuesta. Fue elegida. Durante 200 años, la cultura griega se convirtió en aspiración, la lengua del comercio, de la poesía, del imperio. La isla vistió su nueva identidad como un bordado fino, tejido sobre capas demasiado antiguas para borrarse. Pero bajo cada calimera y estatua de mármol, las voces ancestrales aún susurran en lenguas hace mucho extintas. Pero,
¿Qué sucede cuando la ciencia comienza a cuestionar la misma historia que una nación cuenta sobre sí misma? Es entonces cuando la sangre habla más fuerte que las banderas. Chipriotas griegos. Chipriotas turcos. Dos naciones, o una sola línea de sangre. Chipre permanece dividido, una línea verde cortando la memoria, custodiada por el miedo, por el silencio, por la historia reescrita en libros de texto a ambos lados. Las banderas ondean. Las lenguas difieren. Los nombres cambian. Pero cuando los científicos miraron no apellidos, sino cromosomas, emergió algo asombroso. Descubrieron un mismo padre. Los análisis modernos del cromosoma Y, incluidos los dirigidos por el Biobanco Ciprome y estudios independientes publicados en Nature Genetics, revelaron una verdad sorprendente. El ADN paterno de los chipriotas griegos y turcos es casi idéntico. No parecido. No similar. Idéntico. Va más allá de la política, más allá de los imperios. Los haplogrupos J2A, M410, E, M78 y G2, P287 dominan en ambas comunidades, marcadores que se remontan a la Edad del Bronce en Anatolia y el Levante. Mucho antes del helenismo, mucho antes de la conquista otomana. Incluso entre quienes nacieron con décadas de diferencia, a lados opuestos de una línea militarizada, el código genético susurra la misma historia, la historia de hombres que trabajaron la misma tierra. Construyeron los mismos templos, enterraron a sus muertos junto a los mismos olivos. En una de las islas más divididas de la Tierra, el ADN-Y habla de unión. Y sin embargo, cuando se les pregunta, la gente habla de diferencia. Generaciones han crecido creyendo en la separación. En nosotros y ellos. Pero bajo el microscopio, bajo la piel, los padres eran uno. Esto no es solo una revelación científica. Es un terremoto cultural. Porque si las divisiones de esta isla son recientes, artificiales, políticas, entonces, ¿quién se beneficia de mantener viva la ilusión? Nos obliga a preguntarnos, ¿la identidad se construye sobre la lengua o sobre el linaje? Pero incluso aquí, la historia no ha terminado. ¿Por qué mientras los padres cuentan un relato de unidad, las madres? Ellas guardan otro secreto por completo. Porque el ADN mitocondrial, transmitido solo de madre a hijo, podría contener la memoria más íntima y no dicha del alma antigua de Chipre. Y lo que revela, es inquietante. Sigue a las madres, y descubrirás migraciones que la historia olvidó escribir. Si los padres escribieron historias en piedra y sangre, las madres escribieron las suyas en silencio, pasadas de útero a útero, a lo largo de generaciones que nunca aparecieron en los libros de historia. El ADN mitocondrial, heredado solo de la madre, se mueve a través del tiempo como un susurro. Y en Chipre, ese susurro es un coro de voces olvidadas. Hoy, las mujeres chipriotas portan haplogrupos maternos H, U, R0, J, K y T, linajes que se extienden no solo por el Mediterráneo, sino profundamente hacia la Anatolia prehistórica, el Levante y Europa. Estas no son migraciones recientes. Son huellas de mujeres que cruzaron los mares hace miles de años, trayendo lengua, nanas y modos de vida que moldearon hogares, no imperios. Pero una señal sobresale, la conexión materna con los armenios. Estudios realizados a inicios de la década de 2020, junto con los hallazgos del Biobanco Ciprome, revelan una fuerte superposición de mtDNA entre mujeres chipriotas y armenias. Esto no es casualidad. Señala matrimonios mixtos durante la era bizantina, movimientos bajo dominio franco e incluso reubicaciones forzadas durante políticas otomanas. A diferencia de la línea paterna, que permanece relativamente estable desde la Edad del Bronce, la ascendencia materna de Chipre muestra capas más recientes, lo que significa que las mujeres llegaron, una y otra vez, desde otros lugares, y se quedaron. No fueron guerreras. No fueron reyes. Fueron madres, armenias, griegas, sirias, levantinas, tejidas en la trama doméstica de Chipre.
Y aunque la historia olvidó mencionar sus nombres, sus genes los recuerdan. La isla no solo absorbió culturas. Absorbió mujeres, y al hacerlo, absorbió la memoria de civilizaciones hace mucho borradas de los mapas. Pero hay más. Porque Chipre no fue solo un punto de llegada, fue un cruce de caminos. Un puerto genético en el corazón del Mediterráneo. Un lugar donde Oriente y Occidente se encontraron, no una sola vez, sino constantemente. Y ahora, nuevos datos genómicos están revelando un secreto enterrado aún más profundo, el único fantasma ancestral que se niega a desaparecer de la sangre chipriota. ¿Qué pasaría si los chipriotas no fueran solo descendientes de griegos o de anatolios, sino de todo el Mediterráneo? Hay un espejo tendido frente a Chipre, no en sus mercados ni en sus museos, sino en su ADN, un reflejo que se extiende desde las costas de Sicilia, a través de las colinas de Creta, hasta los cedros del Líbano e incluso los olivares del sur de Italia. Esto no es metáfora. Es una huella biológica. Estudios recientes del genoma completo, incluyendo colaboraciones entre el Grupo de Biodiversidad Humana de la Universidad de Bolonia y el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, mapearon el ADN de cientos de personas en todo el Mediterráneo. ¿Y Chipre? No se alineó con los griegos continentales modernos. En cambio, se agrupó con los cristianos libaneses, los italianos del sur y ciertas poblaciones insulares del Egeo, formando un continuo genético mediterráneo más antiguo que las propias fronteras nacionales. Y lo que es más, esta continuidad probablemente se origina en oleadas de migración durante el Neolítico y la Edad del Bronce, comercio, rutas marítimas, el susurro de movimiento a través de las olas mucho antes de que los mitos helénicos tomaran forma. Los linajes genéticos en Chipre repiten esos estratos, señales ancestrales levantinas, anatolias y mediterráneas, preservadas a lo largo de milenios de relativa insularidad. Mientras tanto, Grecia continental tomó otro rumbo, absorbiendo mezcla eslava y balcánica durante las migraciones medievales. Chipre, aislada por el mar y la política, conservó una integridad genética que ningún imperio pudo reescribir con facilidad. Así que, en lugar de ver a Chipre como un puesto avanzado del helenismo, deberíamos verla como una bóveda genética, un registro vivo del tapiz ancestral del Mediterráneo. Y sin embargo, queda una pregunta ardiendo bajo esa continuidad: si Chipre es este espejo, ¿cómo pudieron las torrentes de conquistas posteriores, asirios, persas, bizantinos, otomanos, dejar tan poca huella en sus capas genéticas más profundas? Porque lo que estamos descubriendo ahora no es solo otra capa. Es una conexión inquebrantable, un linaje tan antiguo que precede a los primeros susurros de la civilización. Los otomanos llegaron con ejércitos. Los cruzados con banderas. Pero sus genes apenas arañaron la superficie. Cuando los cañones otomanos tronaron en Chipre en 1571, juraron un nuevo orden, nuevos gobernantes, nueva religión, nueva vida. Soldados marcharon desde Anatolia, las líneas étnicas fueron redibujadas en mapas y los susurros de conquista llenaron el aire. Sin embargo, cuando los científicos modernos miraron a través del microscopio del ADN, encontraron algo asombroso, una continuidad genética casi intacta. En los chipriotas turcos, solo alrededor del 5.5% del ADN Y coincide con haplogrupos euroasiáticos orientales. En otras palabras, la gran mayoría de las líneas masculinas se remontan a épocas mucho anteriores a que los otomanos pusieran los ojos en la isla. Es casi poético, los ejércitos podían conquistar la tierra, pero no el alma incrustada en los cromosomas. Épocas anteriores dejaron también sus sombras. Durante el dominio bizantino y franco, refugiados, cruzados, armenios, maronitas e incluso familias desplazadas llegaron en busca de refugio y oportunidades. Estas mujeres dejaron una marca sutil, visible hoy en las líneas mitocondriales, especialmente en los haplogrupos vinculados a la ascendencia materna armenia. Pero aún así, el núcleo del ADN chipriota se mantuvo firme. Este es el blindaje genético de la isla,
construido no de muros, sino de linajes que resistieron el borrado. Imagina eso, gobernantes, imperios, conversiones, y aún así la esencia más profunda de la isla permaneció. Chipre se negó a ser reescrita. Y esta resiliencia genética desafía todo lo que nos han contado. No solo sobre la identidad, sino sobre los susurros de la supervivencia, como un pueblo puede ser invadido, transformado en la superficie, pero seguir siendo completamente sí mismo en lo más hondo. Si los últimos invasores dejaron tan poca huella, ¿entonces qué define la historia de los chipriotas? ¿Qué yace bajo los mitos de conquista y heroísmo? Este ADN perdurable no es solo prueba de supervivencia, es guardián de la identidad. Y ahora, la pregunta se convierte en, ¿qué verdad intemporal continúa protegiendo esa identidad, incluso de nosotros mismos? Quita los mitos, las banderas, los imperios, ¿y qué queda? La voz propia de la isla, susurrada a través de sus genes. Imagina pelar siglos de ceremonia y conquista. Retirar coronas, mantos y credos. ¿Cómo sonaría Chipre entonces, si su historia no hablara en ecos de imperio, sino en el lenguaje de hueso y sangre? Los chipriotas de hoy llevan huellas ancestrales mucho más antiguas que cualquier estado-nación. Desde los agricultores neolíticos de Anatolia que plantaron los primeros granos, hasta los migrantes de la Edad del Bronce que trajeron metales e ideas a través del mar. Hasta los griegos micénicos cuya cultura revoloteó como un pañuelo prestado, el ADN de esta isla es un palimpsesto de épocas. Modelos científicos, basados en estudios de genoma completo y comparaciones con ADN antiguo, sugieren un tapiz genético tejido con aproximadamente un 25% de hilos micénicos. Mezclados en una mayoría amplia de ascendencia enraizada en patrones griegos del sur de la época romana, oscilando entre un 65 y un 90%. Luego llega un susurro de la era medieval, un tenue 2 a 3% de aporte eslavo, insuficiente para cambiar la trama, pero suficiente para dejar una huella. Cada célula de un chipriota moderno lleva ese pasado estratificado. El ADN no miente. No olvida. Es la versión más verdadera de la herencia, no en mármol ni en mito, sino en moléculas y mitocondrias. Piensa en Chipre ahora, no como una nación definida por fronteras exteriores o lealtades cambiantes, sino como un sitio arqueológico vivo. Sin palas. Sin polvo. Sin museos. Solo personas, y dentro de ellas, el vaivén de migraciones antiguas, silenciosas y continuas. Esta es la voz propia de la isla, susurrada suavemente en corazones y células, contando una historia de resistencia, adaptación y una pertenencia más profunda de la que cualquier bandera puede reclamar. Si tu ADN no coincide con tu bandera, ¿quién eres en realidad? No somos solo lo que creemos ser. Somos todos los que vinieron antes de nosotros, y aquellos que hemos olvidado. ¿Qué pasaría si todo lo que creías sobre tu herencia, las historias contadas en tu mesa, la historia en tus libros escolares, los nombres en tu pasaporte, fuera solo parte de la verdad? ¿Qué pasaría si el verdadero mapa de quién eres, corriera en silencio por tu sangre? Porque aquí, en esta isla antigua de Chipre, esa verdad es innegable. Sí, la lengua que hablas puede ser griega. Los mitos que aprecias pueden resonar con Homero. Pero tus huesos cantan con canciones más antiguas. Con las huellas de agricultores anatolios de hace 9000 años, que primero transformaron el grano silvestre en pan. Con el silencio de migrantes de la Edad del Bronce, que forjaron herramientas de fuego y cobre y moldearon ciudades cuyos nombres se han perdido. Llevas las oraciones olvidadas de mujeres que nunca escribieron, pero lo transmitieron todo a través del útero y del susurro, a través de vínculos mitocondriales que aún sobreviven en familias chipriotas de hoy. Incluso la línea de tu padre, esos haplogrupos del cromosoma y que resuenan a través del tiempo, cuenta una historia no de un solo pueblo, sino de muchos que se convirtieron en uno. Eres hijo de la isla, pero también de levantinos, anatolios, egeos y armenios. De pastores neolíticos y marineros micénicos. De conquistadores que desaparecieron y de ancestros que se negaron a ser borrados.
Chipre no es solo un lugar. Es un espejo. Un archivo genético. Un enigma viviente. Y cuando miras de cerca, a los alelos, a los agrupamientos, al código silencioso en tus células, te das cuenta de algo que sacude la Tierra. Que la identidad nunca se trató de elegir un solo origen. Se trata de recordarlos a todos. Porque la historia de la identidad nunca está terminada. Apenas comienza.